Año 2022. Claudia había terminado de restaurar un viejo reloj de época, un trabajo en el que había puesto su esfuerzo durante los últimos 3 meses y que por fin estaba terminado para entregárselo de nuevo a su dueño. Ilusionada, se acercó a casa de su cliente para entregarle ese antiguo reloj, ahora totalmente funcional y con un aspecto inmejorable. De vuelta a su casa, se topó con una tienda de antigüedades y no se resistió a entrar, impulsada por la curiosidad de encontrar piezas antiguas que pudieran agradarle. Una vez dentro, se dispuso a caminar por los pasillos, observando con detenimiento aquellos objetos antiguos que la llenaban de emoción, imaginando las historias que cada uno de ellos podía contar. La señora que regentaba el lugar se le acercó y le preguntó: ¿Busca algo en especial? Si desea, le puedo ayudar a encontrarlo. Claudia, devolviéndole una sonrisa a aquella amable señora, contestó: No, gracias, no se preocupe, solo estaba mirando. En ese mismo instante, un extraño aparato captó la atención de Claudia y seguidamente preguntó por él. La dueña de aquel establecimiento le comentó que ese aparato tenía un gran valor sentimental y que no estaba a la venta. Percatándose del gran interés de la joven por esa vieja máquina, la señora decidió acercárselo para que Claudia pudiera observarlo más de cerca. Era un viejo televisor, una fabricación antigua de pequeñas dimensiones, sin ninguna entrada o salida de conectores, ni siquiera botones en su parte frontal. Claudia quedó impresionada y no pudo contener sus ganas de preguntar la historia que envolvía a aquella pieza antigua. La señora, visiblemente afectada, le comentó que ese aparato pertenecía a su difunto marido, quien estaba totalmente obsesionado con él, pero que jamás supo arreglarlo ni descifrar su uso. La señora siguió relatando las curiosidades de aquel antiguo aparato y le comentó que se accionaba sin corriente ni baterías, pero jamás daba ninguna señal. Además, no tenía tornillos ni piezas ensambladas, como si fuera una pieza única y totalmente estanca. Claudia le comentó a la señora que se dedicaba a la restauración de antigüedades y que, si se lo permitía, de forma gratuita, le podría echar una mano con ese extraño aparato. La señora la miró detenidamente y le contestó: Veo que tienes gran interés en este televisor. Además, cada vez que lo miras, tus ojos brillan de la misma forma que lo hacían los de mi marido. ¿Sabes qué? Puedes quedártelo. Para mí es solo un viejo recuerdo, pero no satisface mi curiosidad de la misma manera que lo hace contigo. Claudia, visiblemente agradecida, le dio un abrazo a aquella mujer e insistió en darle unas monedas como agradecimiento. Una vez llegó a su casa, entusiasmada e impaciente, se encaminó a su mesa de trabajo, se sentó en su silla y sacó de la caja ese viejo televisor, decidida a trabajar en él, descubrir su funcionamiento y despejar las incógnitas que tanto misterio albergaban. Presionó el único botón que se hallaba en ese antiguo receptor y unas líneas aparecieron en la pantalla, seguidas de un ruido estático, pero nada más. Claudia se percató de que algo más aparecía en esa imagen, pero era prácticamente imposible descifrar su contenido. Parecía que había algunos números de fondo que iban cambiando de forma sutil pero pautada, aunque no lograba verlos con claridad. Después de unos segundos, Claudia volvió a apagar y encender el televisor para ver si la imagen mejoraba y se hacía más visible. Pero sus esfuerzos por descifrar esos extraños y casi imperceptibles números fueron en vano. De repente, se le ocurrió una idea que hizo que su decepcionado rostro cambiara. Pensó en llevar el aparato a Joaquín, un técnico especializado en electrónica antigua con el que había trabajado en algunas ocasiones. Sin más dilaciones, metió de nuevo el televisor en la caja y se dirigió a su taller. Una vez allí, habló detenidamente con Joaquín y le contó todo lo que sabía sobre el televisor, preguntándole si se le ocurría alguna forma de arreglarlo. Joaquín, observando detenidamente la antigüedad, le comentó que no tenía ningún sentido lo que le había dicho y mucho menos lo que estaba viendo,
Era realmente extraño su funcionamiento y era la primera vez que se encontraba con un televisor así. Aún así, le prometió a Claudia que intentaría ayudarla. Joaquín se quedó con el televisor en su taller y cuando lo tuviera arreglado, llamaría a Claudia para devolvérselo, aunque recalcó que no se hiciera muchas ilusiones debido a la visible complejidad de la máquina. Claudia le agradeció enormemente su ayuda y se despidió de él, saliendo del taller llena de esperanza, sabiendo que Joaquín era un gran profesional en quien podía confiar. Una semana más tarde, una llamada telefónica en casa de Claudia trajo una de las peores noticias que podía esperar. La llamada provenía del taller de Joaquín y era su hijo quien, notablemente afectado, le comunicó que su padre había fallecido recientemente. Le comentó que su padre tenía problemas de salud, pero que murió en extrañas circunstancias ajenas a sus complicaciones médicas. Una muerte súbita lo sorprendió mientras trabajaba en el taller, intentando arreglar el viejo televisor. Dicho esto, le pidió que pasara a recoger el aparato cuando pudiera, junto con algunas notas que su padre había escrito sobre su trabajo. Claudia lamentó enormemente la pérdida y aseguró que se pasaría de inmediato. Después de esa trágica noticia, Claudia perdió todo interés por el aparato, afectada por la dolorosa pérdida de Joaquín. Apenas podía mostrar interés por nada más. Dejó el televisor olvidado en la oscuridad de un armario y, visiblemente apenada, pasó largos días sin salir de casa. Unas semanas después, mientras Claudia limpiaba los muebles de su salón, se encontró con el viejo televisor y las notas que Joaquín había escrito mientras intentaba arreglarlo. Agarró el aparato y los papeles y comenzó a leerlos detenidamente. Los avances de Joaquín eran notables en cuanto a descifrar los datos de ese viejo artefacto, pero lamentablemente insuficientes. Aún así, le ayudaron a comprender lo que ella no pudo interpretar días antes. En ese momento, mientras leía esos documentos, sonó el timbre de su casa. Claudia había olvidado por completo que había quedado con su amigo Gabriel. Abrió la puerta y se disculpó por su descuido. Gabriel, sonriente, le comentó que no se preocupara y, desviando la mirada hacia el televisor, visiblemente sorprendido, exclamó: «¿Qué hace aquí el televisor de mi abuelo?». Claudia se sobrecogió al oír esas palabras y ambos se sentaron para conversar sobre el antiguo aparato y todo lo que había ocurrido a su alrededor. Una vez se pusieron al día con los hechos, Claudia le preguntó a Gabriel si sabía algo sobre el funcionamiento del televisor. Gabriel negó con la cabeza y solo recordaba haber oído hablar de su existencia cuando se instaló a vivir en casa de su abuelo hacía 16 años. Claudia, quien ya le había hablado de Joaquín, le mostró las notas que éste había dejado y ambos comenzaron a leerlas. Las notas decían lo siguiente: «Sin duda alguna, no parece un televisor, sino que esconde algo más. Resulta increíble que no tenga ningún tipo de conexión, que carezca de baterías o cables de alimentación y que aún así, cada vez que se acciona el interruptor, el aparato responda a dicho estímulo. He intentado abrirlo, pero resulta imposible. Está hecho de un material extremadamente resistente que impide el acceso a su interior y tampoco quisiera utilizar técnicas agresivas que pudieran dañarlo completamente. Cada vez que enciendo el aparato, se activa una extraña frecuencia que no logro descifrar, pero parece que quiere interactuar de alguna manera. Detecto algún tipo de ondas electromagnéticas, sorprendentemente perceptibles, como si de una ligera brisa se tratara. Aparecen unos números extraños en el ruido estático que desprende la imagen. Parece un contador. Sin duda, es un contador, una especie de cuenta atrás, y siempre que se enciende, aparecen los mismos números. 6 minutos y 22 segundos. A medida que la cuenta atrás avanza, los números se hacen más visibles, el ruido estático es más molesto y la extraña frecuencia se intensifica. Apenas puedo pasar de los 3 minutos de visionado, ya que esa frecuencia y el ruido estático me provocan una jaqueca extraña,
y una fatiga visual bastante agresiva. Esas eran las últimas notas que Joaquín había escrito antes de su trágico incidente. Claudia y Gabriel se miraron y decidieron accionar el extraño aparato del abuelo de Gabriel, deseando descifrar los misterios que los tenían totalmente intrigados. Sin más dilaciones, se sentaron frente a la máquina y apretaron el botón de encendido del supuesto televisor mientras clavaban sus miradas en el centro del monitor. De nuevo, la imagen apareció, mostrando aquellos extraños puntos de luz desplegados por toda la pantalla. El ruido estático era visible y comenzaban a aparecer de forma muy leve aquellos números de los que hablaba Joaquín. 6 minutos y 22 segundos. Un minuto después, los números se hacían más visibles y permitían ser observados con mayor detalle, mientras que el ruido estático se intensificaba y comenzaban a notar aquella extraña frecuencia que Joaquín mencionaba en sus notas. Una ondulación visual y sonora se repetía como un patrón continuo que viajaba del aparato hacia sus mentes, pasando por el campo visual de ambos. Aquella presencia la percibían como una sensación extraña, algo casi imperceptible que lograba despertar todos los sentidos a la vez, sin necesidad de más estímulos. A medida que el tiempo transcurría, esa frecuencia se hacía más notable, pero, a diferencia de la percepción inicial, la intensidad empezaba a provocar efectos totalmente negativos. El ligero zumbido de aquel ruido estático que se observaba en la pantalla se clavaba en sus cerebros, produciéndoles un dolor consistente e insólito que se iniciaba en sus ojos y oídos, viajando hasta lo más profundo de sus mentes. La cuenta atrás de aquellos números se apreciaba totalmente en la pantalla, incluso por encima del ruido estático que invadía sus mentes. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo que pasaba se hacía más eterno que el anterior, y cada vez que cambiaba un número en aquel extraño contador, se clavaba en sus mentes, como si un tambor resonara en sus oídos y cientos de agujas se incrustaran en sus cerebros. Los achaques de dolor de Gabriel y Claudia eran insoportables, pero la enorme curiosidad de ambos solapaba cualquier regresión por concluir aquello que estaban presenciando, y fortalecía su resistencia y perseverancia, encaminados a cumplir su objetivo, bajo un enorme deseo que afloraba en su interior: la búsqueda del saber, la intriga de lo que pudiera suceder cuando el contador llegara a cero. Prácticamente era el final de la cuenta atrás. Se estaban presenciando los últimos segundos en aquella vieja pantalla. En ese momento, los rostros de Gabriel y Claudia cambiaron abruptamente. Era como si una enorme calma los hubiera invadido. Ya no había gestos de sufrimiento y dolor en sus rostros, sino de tranquilidad y placidez. Como un haz de luz, el ruido estático se reflejaba en sus ojos, mientras sus rostros evidenciaban una paz infinita, cautivados por el silencio absoluto del ambiente que emanaba de sus mentes. El contador llegó a cero. Aquel extraño aparato se apagó de repente, y con ello la vida de Gabriel y Claudia, quienes permanecieron totalmente inmóviles, sentados en aquel sofá, con sus ojos aún clavados en la pantalla que yacía en absoluta oscuridad y en el más completo silencio. De esta forma, acabamos el segundo episodio de la historia, evidenciando el oscuro y misterioso poder que emana del antiguo televisor del abuelo de Gabriel y que, lamentablemente, acaba con las vidas de nuestros protagonistas. ¿Pero qué tipo de poder esconde esa vieja máquina? ¿De dónde procede? Tal vez derive de hechizos oscuros originarios de la magia negra del pasado, o sea una pieza perdida del cosmos que ha aterrizado en la Tierra con intenciones malvadas para la humanidad. O, muy probablemente, no sea nada de lo que mi mente es capaz de especular y acabemos descubriendo la verdad en el siguiente episodio. Dicho esto, nos vemos en el último capítulo. Hasta entonces.